La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo, y feliz sábado. Estamos en este sábado del 26 del 11 2022, cuando a la vez estamos en el día 275 de guerra, podríamos decir de Tercera Guerra Mundial, entre el Oriente y el Occidente, entre el comunismo y la libertad, entre el totalitarismo y los países occidentales, democráticos podemos decir, aunque no esta es la mejor palabra, entre Rusia y Ucrania. Estamos bajo unos momentos, digamos, apocalípticos. Estamos viviendo el fin del mundo, estamos viviendo el cumplimiento de todas las profecías que han sido registradas desde hace miles de años atrás. Estamos viendo con nuestros ojos cumplimiento profético de profecías anunciadas que pasarán al fin de los tiempos en este mundo. Creo que ni siquiera los que conocen la verdad no están conscientes, no están realizando verdaderamente lo que está pasando. Creo que no comprendemos al nivel que Dios quiera que comprendamos los eventos que están sucediendo y los tiempos que estamos viviendo. En este sábado, el Señor nos ha dado una palabra que vamos a presentar nada más, ya que hemos hablado varias veces acerca de este asunto, pero queríamos mencionar solamente que la paz de la tierra está siendo quitada, tal como anuncia Apocalipsis capítulo 6 en el segundo sello. En todo el mundo hay problemas, en todo el mundo Satanás está obrando, está luchando contra Dios y contra las personas que son dirigidas por el Señor, por su Espíritu. Hay oposición contra Dios en toda la tierra, pero también el Señor todavía está obrando en esta tierra. Todavía hay testigos de su carácter y hay instrumentos de su poder en esta tierra. Por eso alabamos el nombre del único Dios verdadero, cuyo nombre es Yo Soy de los ejércitos, el que vive para siempre, el que vive por sí mismo, el que erige el universo y el que quita reyes y pone reyes en esta tierra. Los reyes son quitados por Dios, los malvados. Y el Señor pone reyes buenos ahí donde el pueblo también lo desea. En Rusia no pudo poner un buen presidente, porque el pueblo era de tal manera y ellos votaron y quisieron un tal presidente. Pero en los países donde aman la libertad, aman
los derechos fundamentales del ser humano creado por Dios, en estos países el Señor ha podido poner a reyes según su corazón, digamos, reyes que puede usar, puede influenciar. En este sábado, el Señor nos ha dado Jeremías 30:31. Solamente queremos mencionar de nuevo algunos versículos del capítulo 30 de manera especial. Del capítulo 30. Tenemos desde el versículo 15 en adelante, y lo que queremos enfatizar es que en estos tiempos finales, en estos días finales, ¿y por qué decimos días finales? Vamos a mirar el último versículo de este capítulo. El versículo 24 dice: en el fin de los días entenderéis esto. Entonces, todo lo que está escrito en estos capítulos, y en el capítulo siguiente también, porque comienza exactamente en aquel tiempo. ¿Cuál tiempo? En el fin de los días, en el fin del tiempo. Todos esos capítulos son profecías para el tiempo final, para estos días mismos que nosotros vivimos. Volviendo al versículo 15, encontramos el estado de la Odisea, encontramos a las 5 vírgenes prudentes que están en dolor por sus muchos pecados, dice aquí, y ellos sufrirán, ellos serán consumidos, digamos así, como en otra parte se le dice a Jacob, que será castigado, el Señor no lo podrá dejar sin castigarlo, pero con medida. Y aquí dice también que el dolor parece incurable, y por tus muchos pecados te he hecho esto. Empero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus afligidores, todos irán en cautiverio, y hollados serán los que te hollaron, y a todos los que hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y te sanaré de tus heridas, dice yo soy, porque arrojada te llamaron, diciendo, esta es Sión a la que nadie busca. Exactamente lo que pasó con Jacob. El Señor lo sanó finalmente, pero él tuvo que sufrir la consecuencia de sus elecciones. Pero finalmente el Señor fue su sanidad, hizo venir su sanidad sobre él. Versículo 18. Así ha dicho yo soy. He aquí yo hago tornar la cautividad de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su collado, y el templo será asentado según su forma. ¿Cuál templo? El templo de los 144,000. El templo de la iglesia, que siempre debería haber sido formada por gente victoriosa sobre los pecados. Porque el camino del cristiano, dice Ellen White, es como una luz creciente desde la mañana, desde la madrugada, hasta que la luz es perfecta al mediodía. Este es el camino de un verdadero cristiano, pero el Señor tuvo que mostrar su larga paciencia y esperar a Jacob a que se arrepintiera. Este hace parte de la gracia
divina, de la gracia del Señor que ha previsto aún para los que dilataron su conversión verdadera, su arrepentimiento verdadero. Entonces el Señor ha previsto de gracia para estos también. Y el Señor ha esperado hasta estos últimos momentos cuando ya el tiempo se acaba. Es por eso que el Señor permite aflicción en la tierra, permite ese espectáculo para Jacob comprender lo que tendrá que sufrir, para que los de la Odisea comprendan su destino si no se arrepientan. Tenemos un juicio que se está llevando al cabo, un juicio que tiene que dar como fruto a los 144,000. Por eso dice aquí que el templo será asentado según su forma. La forma y la arquitectura simbólica la tenemos en Ezequiel, los últimos capítulos, pero el cumplimiento es una iglesia perfecta, son personas recreadas, digamos así, recreadas de nuevo a la imagen divina, porque en Apocalipsis el Señor ha prometido que Él hará todas las cosas nuevas. Esto incluyendo nuestras personas, nuestros caracteres. Es una obra de creación, tal como David lo dijo en su Salmo del arrepentimiento: crea, oh, yo soy en mí un corazón nuevo. Es una obra de creación, pero aún la obra de creación de Dios se hace con nuestra participación. Nosotros tenemos un libre albedrío que el Señor no forzará. El Señor ayudará y el Señor llevará a cabo lo que ha comenzado en las vidas de todos aquellos que le permitirán, pero en las vidas de los demás no podrá terminar la obra. Hay muchos en quienes el Señor ha comenzado la obra, pero ellos se han quedado enanos espirituales. Hay muchos otros en las vidas de cuales el Señor ha comenzado la obra, pero ellos han escogido andar con el mundo. Es un juicio y una salvación donde la elección humana es vital. Nosotros escogemos nuestro destino. El Señor nos ha escogido a todos, a toda la humanidad, nos ha predestinado en Cristo Jesús para ser salvos. Nosotros podemos derrotar, podemos, neutralizar el plan divino de salvarnos. Por eso en Hechos dice que esos judíos que se opusieron a la obra del Espíritu Santo que reprendía sus corazones cuando predicaron, los apóstoles, dice ahí, invalidaron invalidaron el plan de Dios que Dios tenía para con ellos, porque se opusieron a las reprensiones del Espíritu Santo. Entonces el Señor busca a todos a salvar, solamente que podrá salvar a aquellos que le abrirán la puerta. Dice aquí, y el templo será asentado según su forma. 19, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de gente que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados.
hay una promesa aquí para los días finales, que el Señor salvará a muchos, aunque muchos de los llamados no se salvarán, no escogerán ser salvos y tirarán las coronas, abandonarán las coronas que les ofrece el Señor. El Señor, esas coronas, dice Ellen White, que serán cogidas por otros. Por eso hay una advertencia solemne en Apocalipsis y se dice, cuidado que no te tomen otros tu corona. ¿Sí? Cuidado, guarda tu corona, porque la corona se puede perder. Esa es una advertencia para todos. Y dice aquí, saldrá de ellos acción de gracias. Ese pueblo será un pueblo de personas muy agradecidas por la obra que el Señor ha hecho con ellos, por el camino difícil, duro, de sufrimiento, a lo mejor. Pero ellos tendrán solamente acción de gracias y regocijo, dice aquí. Y el Señor a estos únicamente podrá salvar, a los en quienes se ha encontrado agradecimiento. Recuerden la parábola de los 10 leprosos, que solamente uno, que no era de Israel, ha vuelto con agradecimiento y ha ido en pos de Jesús. Y el Señor ha preguntado, ¿dónde están los demás? Solamente en este extranjero se ha encontrado agradecimiento. Por eso aquí habla de regocijo y de acción de gracias, porque el pueblo que será finalmente salvo es un pueblo agradecido con todo lo que el Señor establecerá para cada uno. Algunos tendrán que ser mártires, igual de agradecidos estarán con el Señor. Algunos en prisión, algunos en otras circunstancias difíciles. Todos tienen que aprender a agradecer a Dios y a reconocer a Dios en sus vidas, en cada momento, en cada aspecto. Versículo 20, y serán sus hijos como de primero, y su congregación delante de mí será confirmada, y visitaré a todos sus opresores. Noten aquí el sellamiento. El Señor confirmará su esfuerzo de cada uno, porque tenemos que luchar hasta la sangre con el pecado que hay en nosotros, con nuestra mente o la parte de nuestra mente que va en contra de Dios. Tenemos que luchar contra la sangre y el Señor pondrá su sello finalmente para los vencedores. Confirmará. Y para estos que los confirmará, el Señor ha preparado una protección perfecta y una venganza contra todos aquellos que los afligieron. Versículo 21 dice, y de él será su fuerte, y en medio de él saldrá su enseñoreador, y le haré llegar cerca y de acercarse a mí, y se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que ablandó su corazón para llegarse a mí? Dice, yo soy. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Es la misma expresión usada en el Nuevo Testamento, donde dice, salid, abandonad
vuestros ídolos, dejad lo inmundo, no toquéis lo inmundo, y yo os seré por pueblo, por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Es la misma expresión que es cogida de aquí. 23. He aquí la tempestad de yo soy sale con furor. La tempestad que se apareja sobre la cabeza de los impíos reposará. Esa tempestad que habla aquí es después del sellamiento. Se refiere a las trompetas y a las plagas. No se refiere a los sellos. Ahora vivimos solamente un tiempo antes de venir la tempestad. A pesar de todo lo malo que vemos en la tierra y de la guerra, esto es nada en comparación a lo que vendrá sobre este mundo. Y lo que vendrá después de esto será el castigo para los que no quisieron ser salvos. Y me seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. He aquí la tempestad de yo soy sale con furor, la tempestad que se apareja sobre la cabeza de los impíos reposará. Y por eso vemos este espectáculo de entre Rusia y Ucrania, y cómo los malvados son castigados, son juzgados, y vemos su destrucción como un símbolo que anuncia la destrucción de los malvados en las trompetas y en las plagas. Ahora solamente se anuncia que esto pasará en todo el mundo. La destrucción de los malvados pasará en todo el mundo. Y será un tiempo de tempestad, un tiempo de angustia como nunca ha habido en esta tierra. Y no lo habrá. Y el último versículo 24 dice, no se volverá la ira del enojo de yo soy. Aquí hemos visto una progresión de eventos. El estado de las 5 vírgenes prudentes en sus pecados, luego su castigo con límite, su castigo limitado para su despertar y su arrepentimiento, luego la sanación para ellos, luego la liberación de la cautividad, ¿sí? El Señor hasta los libertará físicamente porque ellos están bajo un poder opresivo de Satanás, un poder que los tiene cautivos incluso físicamente, no solamente espiritualmente. Están en ciudades, están en deudas, están en diversas situaciones donde los ha encerrado el enemigo. Y el Señor promete incluso liberar de la cautividad y hacer un templo libre, una iglesia libre e independiente en esta tierra, libre de este mundo. Y luego hemos visto el sellamiento que será, en primer lugar será multiplicada esta iglesia, luego será confirmada, luego vendrán las trompetas, la tempestad que comienza del Señor, que sale con furor sobre la cabeza de los impíos. Y luego, versículo 24, el último, habla de la ira de Dios, que son las plagas, las últimas 7 plagas. No se volverá la ira del enojo de yo soy hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Y en el fin de los días, o en el fin del tiempo,
entenderéis esto. Esto es Daniel 12:10 también. Son profecías que los hay en otros libros, pero son paralelas, son las mismas, hablan de lo mismo que hablan las profecías de Daniel y Apocalipsis. Toda la Biblia habla de lo mismo. Hemos mostrado estos versículos para comprender que el Señor quiere que prestemos atención y estemos atentos a lo que pasa y que obremos con temor y temblor en nuestra salvación, orando a la vez por los demás. Porque en la Biblia dice, quiero que se hagan oraciones en todo el tiempo, para todos. El Señor quiere que seamos un templo viviente, sacerdotes para el Cordero y para el Rey. Eso significa personas que se olvidan de sí mismas, y que oran, y que luchan, desean, gastan todo y se gastan a sí mismas, como Pablo, para salvar a otras almas. Este es el templo que el Señor está tratando de hacer y lo va a lograr porque Él es el Todopoderoso. Y también el Señor nos ha dado en el culto de hoy, Jeremías 6 y 7, que ya hemos hablado, ya sabemos, se presenta el estado de la Odisea, igual lo que hemos tenido aquí. Se presenta a la Odisea, se presenta lo que vendrá y la reprensión que el fiel profeta tiene que clamar a las puertas de la casa de Yo Soy. Es un instar para Israel, para el Israel espiritual de hoy, dice el versículo 3, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo templo de Yo Soy, templo de Yo Soy, templo de Yo Soy es este. Ambas partes que nos ha dado el Señor hablan de un templo, pero uno es el falso templo, que es la organización falsa y el liderazgo falso, y la falsa iglesia, la Odisea, y que confía en esta estructura religiosa que los salvará y los protegerá. Y otro es el templo que hemos presentado, el templo que se deja corregido, limpiado, purificado por el Señor, reconoce su estado laodicense y se salva. Estos son los escogidos y los otros son los muchos llamados. Hasta aquí las palabras de la Biblia, diciendo también unas palabras acerca de lo que está pasando en la tierra. En la tierra, no solamente en Ucrania, están pasando eventos. Queríamos recordarles lo que hemos anunciado varias veces, que nosotros hace muchos meses atrás, bastante tiempo atrás, antes de comenzar esa campaña, en El Salvador, el país de El Salvador, antes, porque sabíamos de la maldad, de la crueldad satánica que hay en este país. Probablemente que los que viven en países occidentales
eso le parezca imposible, irreal, pero hay países en este mundo que en los cuales la violencia es como hace miles de años atrás, o cientos de años. Hay hombres salvajes, hay muchas vidas destruidas, hay pandillas que matan civiles o policías, no importa, civiles matan a sangre fría, cortan las cabezas, les sacan los órganos. Hay mucha maldad en esta tierra. Y uno de estos países es El Salvador. He llegado a conocer eso debido a mi esposa. Y hemos comenzado a orar por este país. Y hemos orado por unas semanas, a lo mejor unos meses, hasta que el Señor nos mostró que comenzó una campaña a través del nuevo presidente, que creo personalmente que el Señor lo puso, el Señor quitaréis y poneréis, y como hemos orado para que esos crímenes horribles, no se pueden contar, lo que yo he escuchado que pasan ahí, y a cualquier persona, cualquier civil, le puede llegar el fin en cualquier día, en cualquier momento. Es un país lleno de miles y miles y miles, y a lo mejor mucho más, de hombres violentos que matan, luchan contra la policía, contra el gobierno, matan a todos los que ellos quieren, civiles o policías, y hasta ahora nadie ha hecho nada, ningún gobierno no ha hecho nada, y hemos empezado a orar aquí en Madison. Así como hemos orado por Ucrania, así como hemos orado por los presos de Azovstal, y el Señor ha hecho lo imposible, porque los rusos han dicho que no los van a liberar y los van a matar, pero el Señor ha hecho lo imposible y los han liberado, porque el Señor escucha las oraciones de sus siervos. En otra esquina de la tierra, no importa de dónde oren, el Señor escucha las oraciones de sus santos y obra, cambia los eventos, hace lo imposible posible en esta tierra. El Señor ha movido la historia, ha cambiado los destinos de esas personas, los ha liberado, porque se ha orado por ellos. De igual manera, en El Salvador, hemos orado para El Salvador, para la gente, y hemos pedido el castigo de estos criminales. Esos criminales que matan de una manera increíble, tal como en Colombia, donde he escuchado que les hace cosas, los mutilan de una manera que no se imaginan. He escuchado de una persona que lo han raspado todo, le han raspado toda la piel con un cuchillo de afeitar, y luego lo han dejado así, morir de sufrimiento. Y matan de todas las maneras posibles, tal como en Ucrania los rusos hacen lo mismo. Tienen el mismo carácter, tienen el mismo padre, a Satanás. Son inspirados por el mismo espíritu. Así que lo que pasa en Ucrania, ese castigo de los malvados por parte de la pequeña Ucrania, eso pasa también en otra parte del mundo, y por eso es importante que oremos, amados hermanos, porque nuestra pequeña oración puede hacer mucho, dice la Biblia.
la oración del justo puede hacer mucho. Y eso lo hemos visto nosotros. Y eso queríamos decir que en El Salvador el Señor ha cambiado el presidente y ha puesto un extranjero, digamos así. Y este presidente tiene una mente muy abierta al Espíritu del Señor. Este presidente ha puesto todo su deseo en trabajar por la población y a sacar el peligro y la muerte que hay ahí en medio de todo el país, a eliminarlo. Y ha movilizado toda la policía, el ejército, para, cazar a esos criminales que se esconden en las montañas, en toda parte, en cuevas, están en las ciudades, están en las mejores, tienen las cabecillas, tienen lo mejor, están en las zonas de lujo. También los otros que se encargan de la marihuana, cultivarla, cosecharla, están en la selva, en las montañas. A todos los han cazado y han llenado las prisiones de El Salvador de miles y miles y miles y miles, un sinnúmero de pandilleros que están tatuados todos, todo el cuerpo. Esta es su marca, el tatuaje. Y estos jóvenes, que son en mayoría jóvenes, que no tienen mente de prestarse para esta obra satánica de matar personas, les ha llegado el castigo tal como hemos leído. Les ha llegado y es solamente un principio, un anuncio, para decir así. Lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en El Salvador, tenían que ser 2 testigos. 2 o 3 testigos da el Señor. No solamente en Ucrania, tenía que verse en otra parte de la tierra este tipo o esta profecía de lo que vendrá en el tiempo de las trompetas y de las plagas sobre los malvados. Así que el Señor ha escogido El Salvador para hacer justicia contra los criminales que pueden entrar en tu tienda y dispararte sin nada más. Y así hacen. Roban a los niños, les sacan los órganos, los venden, no tienen misericordia, no son humanos, son demonios en cuerpo humano. Entonces el Señor ha escuchado nuestras débiles oraciones, pero constantes, hemos orado constantemente por El Salvador, y hemos pedido el castigo y que les venga lo que ellos han hecho a otros, que les venga a ellos mismos. Hemos pedido eso constantemente al Señor y hemos visto hace muchos meses atrás cómo el Señor ha comenzado esta obra, esta campaña terrible, terrible, terrible. Y hoy he mirado otra vez, no he mirado por muchos meses ya, por muchos, pero hoy he mirado, sin querer, no he buscado yo, me ha aparecido y luego he visto todo lo que había ahí, muchos pequeños vídeos con lo que está pasando, y he visto cómo Satanás se opone a este segundo Zelensky, digamos, porque el presidente de El Salvador hace lo mismo que el Zelensky, el presidente de Ucrania, hace. Está obrando por el pueblo, está defendiendo al pobre, al huérfano, a la viuda, al extranjero. Están castigando, como David ha dicho que en su país ha castigado a todos los malvados. No había alguien malvado porque él no lo soportaba en su país. Así que
este espíritu que hay en Zelensky, que hay en este presidente de El Salvador, es el espíritu del Señor. Aunque puedan decir, incluso los adventistas, porque hemos escuchado adventistas diciendo que Zelensky es el malvado, que Putin es el bueno. Tan ciegos, inimaginable eso para un pueblo que tiene la Biblia y dice tener la verdad, no tener el Espíritu del Señor. ¿Cómo podrá ese pueblo llegar en los cielos si ni siquiera puede discernir acá en la tierra lo que está pasando? Así que el Señor, su Espíritu todavía mueve poderosos, gente que tiene el poder político, para aplicar sus juicios. Y decía que he visto como hay un movimiento muy fuerte contra ese presidente de El Salvador. Se han juntado organizaciones que se llaman de derechos humanos, que protegen los derechos humanos o luchan por los derechos humanos, dicen ellos. Pero estas organizaciones no son de Dios, porque un criminal ya no es un humano. Un criminal notorio, un criminal sin piedad, sin sentimientos. No hablamos de un accidente, hablamos de un criminal que mata a sangre fría. Ese no es un humano. Eso no tiene derecho a ningún derecho humano. En la prisión, cuando uno entra, pierde los derechos humanos, pierde la libertad y pierde todos los derechos. Y estas organizaciones están condenando a ese presidente por lo que hace con estos criminales, porque los ha encerrado, porque sus padres y sus familiares lloran y sufren por ellos, que han matado cada uno, quién sabe cuántas decenas o cientos o miles de personas civiles. Y están luchando, están condenándolo, y a esto se le ha sumado unos 40 presidentes, me parece que dijo. Se han juntado unos 40 países para firmar en contra de este presidente, su gobierno, que no están de acuerdo con su gobierno, con lo que está haciendo. A estos, y tristemente es que el de España está ahí. España está entre estos países, tan cegados, tan ciegos, que han firmado contra el gobierno de este presidente joven y de corazón transparente, que no es hipócrita. Ha dicho públicamente, él no quiere ser hipócrita. Él no usa el dinero, su salario no lo usa, para él lo va a dar para el bien de la población. Va a quitar de los políticos, de los parlamentarios, va a quitar de sus salarios para hacer hospitales, para hacer bien al pueblo, ¿sí? Y a estos pandilleros, a esos criminales, les aumentó la pena, ha modificado la ley constitucional y les aumentó la pena hasta 45 años de prisión. Por mí era mejor pena eterna, pena total. 45 años, hasta la vejez, que lleguen a cada uno ser viejos, si tuviéramos más años en este planeta. Pero no puede ser otro el destino de un ser creado por Dios y que ha escogido a Satanás, que ha escogido otro espíritu. No puede ser otro que la prisión.
exactamente como hemos llegado, como hemos leído aquí en Jeremías 31, donde hasta Jacob había llegado en cautividad, en la cautividad de Satanás y en la cautividad de ser echado fuera de su tierra, de su padre, en la cautividad de estar entre los extranjeros, de su cautividad. Así que hay un país en el mundo donde se llenan las prisiones de cautivos justos, cautivos que justamente el Señor les ha determinado su fin, porque demasiados crímenes han hecho en ese país, El Salvador. Alabamos al Señor con esta ocasión de contar sus grandes obras. Alabamos su nombre maravilloso por estas obras que Él ha hecho, por habernos contestado a las oraciones y por haber aliviado y quitado los temores y el susto a tanta población de El Salvador que vive con el miedo a muerte cada día. También lo que queríamos contar más es que el Señor ha escuchado nuestras otras oraciones que estamos elevando cada día, en cada culto estamos orando, además del pueblo, de la Odisea, de las 5 vírgenes prudentes. Estamos orando por Ucrania, estamos orando por el castigo de todos los criminales de la tierra, todos los malvados, pero estamos orando también por el castigo de los criminales que han invadido Ucrania y que han destruido las vidas de tanta gente, de tantas familias. Han producido un dolor enorme en ese país. Hay vidas destruidas, han destruido los hogares de muchísimas personas, de viejos, de gente que ya no pueden reconstruirlas. Han hecho un desastre, han matado, han torturado, como hemos contado tantas veces, han matado niños. Sus ataques de preferencia son los civiles. Las viviendas civiles se están destruyendo. Cuanto más civiles puedan, mejor. Son órdenes seguramente de arriba. Es sed de sangre también para algunos. Es una manifestación satánica de odio al ser humano que busca a vivir en libertad, a vivir bajo las leyes que el Señor ha dado, bajo las libertades y la constitución de Dios. El enemigo odia esto y por eso ha destruido tanto en ese país. Ahora, más recién, ya que viene el invierno, lo que ha hecho Rusia, Putin, es destruir la infraestructura energética y se han quedado sin luz, no sé cuánto, 40-60% del país. Enorme, una cantidad enorme con luz. La luz la usaban para calentarse muchos. Viene el invierno, ya son bajo cero en Ucrania. Y lo que hace Rusia es luchar contra los civiles. En vez de luchar como deben luchar contra los militares, contra objetivos militares, son unos criminales, unos asesinos.
que están asesinando gente, están destruyendo las ciudades y los pueblos. Pero el Señor está ayudando a Ucrania tal como nosotros le pedimos, y le pedimos también la liberación de todos los presos que tiene Rusia, porque en Rusia no les dan de comer. Han sido liberados presos, esos presos que hemos comentado, los de Azovstal, han sido liberados presos que tenían unos 40 kilos menos. Estaban esqueletos. Imagínense. Mientras que los presos que tiene Ucrania están bien, les dan de comer, se comportan con ellos humanamente. Pero los rusos, y lo decimos para todos aquellos que piensan que Putin es el bueno, que sepan las atrocidades que hace Rusia. Y damos gracias al Señor, como decíamos, que Él nos escucha las oraciones. Y aunque somos pocos acá, pero nuestras oraciones son poderosas. Y el Señor ha escuchado nuestras oraciones aún para estos momentos difíciles para Ucrania, porque viene el invierno y han dicho que será más difícil en invierno poder echar fuera a los rusos, y que ellos se esforzarían para vencer antes del invierno. Evidentemente eso probablemente no será posible, pero el Señor ha ayudado a los ucranianos, he visto hoy, y los países occidentales, incluyendo los Estados Unidos, les están enviando armas de visión nocturna, de visión térmica se llaman. Es una tecnología muy avanzada que Rusia no tiene muy pocos no tienen, y esto les dará una ventaja terrible porque pueden ver cualquier persona viva y los coches, porque se pueden ver las personas y se pueden ver los motores calientes, todo lo que tiene calor, y ellos pueden disparar, pueden luchar contra los rusos cuando ellos no ven nada y los ucranianos ven todo. Así que esto les dará, como decían, que esta tecnología ha sido la primera vez usada en la guerra de los Estados Unidos, en uno de los países donde ellos creo que Afganistán, ellos han usado esta tecnología y han hecho una campaña muy rápida y de mucho éxito. Mientras que los rusos perderán, estarán a 10% de su capacidad, los ucranianos tendrán mucho más, harán mucho más que le permitiría su poder, sus armas, con esa visión nocturna. Así que el Señor es el que hace esto. El Señor es el que apoya, sostiene al débil. Y vemos que el Señor se involucra hasta en las guerras. Hablamos para los reformistas, se dicen ellos adventistas reformistas, que creen que las guerras el Señor no se involucra en las guerras, dicen ellos, no tiene nada que ver con las guerras. Pues
hay que orar, hay que mirar, hay que juzgar todo con el Espíritu del Señor y se podrá ver toda la mano de Dios que hay en esta tierra. Nosotros queremos reconocerle a Dios en todas las cosas porque este es el mandato de Dios, es el mandamiento dado a nosotros, llegar a poder reconocer a Dios en todas sus obras, porque si no llegaremos a decir que ciertas obras son de Satanás y pondremos las obras de Dios a cuenta de Satanás o las obras de Satanás a cuenta de Dios. Y eso es terrible. Eso Dios no perdonará. Por eso es tan vital poder discernir correctamente y atribuir las obras de Dios a Dios y las obras de Satanás a Satanás. Esto hemos querido comentarles en este sábado y todos aquellos que se quieran unir en oración para Ucrania, para todo el mundo occidental, oración para protección de los ataques nucleares, oración para el castigo de todos los criminales y malvados y los que torturan, los que violan, de todos estos malvados, y también para el castigo de los criminales del resto del mundo. Hay países que viven bajo el terror. Hay mucha mafia, hay que orar contra toda esa mafia. El Señor necesita de nuestras oraciones para actuar. El Señor necesita de las oraciones de los humanos para mandar su ayuda. Nosotros, los que decimos conocer a Dios, si no oramos para pedir el castigo de los malvados, no somos su iglesia, no somos. Él no nos reconocerá. Su iglesia tiene que ser instrumentos suyos, tal como los profetas de antaño lo eran. El Señor actúa en esta tierra a través de una cadena de mando, una cadena, de mando, como hemos anunciado muchas veces. ¿Sí? El Padre manda al Hijo, el Hijo manda al Espíritu, el Espíritu manda a la Iglesia, le manda a los ángeles mandan a la Iglesia, y la Iglesia es la que tiene el poder y la que obra. De igual manera, la Iglesia tiene que orar para que los ángeles lleven sus oraciones delante del trono de Dios, y entonces el Señor manda su ayuda. El Señor, dice, es una ayuda que nunca falta en necesidad y escucha los clamores de aquellos que claman en angustia y los libra de todos sus temores. Todas esas promesas son bíblicas, pero involucran o implican la existencia de una oración. Nosotros tenemos que orar por aquellos que no pueden orar, que no saben orar, por aquellos que no saben que hay un Dios, y también para los ucranianos que ellos saben y creen en Dios y atribuyan a Dios los méritos. Creo que ellos alaban a Dios más que alaba la Odisea. Así que seamos una iglesia unida, tal como hemos leído, un templo hecho a la imagen divina, un templo bien unido, bien consolidado, una casa firme. Seamos una en el pensar y en el carácter,
y oremos juntos, amados hermanos, en objetivos comunes. Vamos a orar contra todos los malvados y criminales de este mundo. Vamos a pedir a Dios que Él castigue y que Él mande el castigo de todos los malvados. Vamos a pedir contra las mafias que hay en México, en Italia, tanta muerte, tantos muertos que producen, y en otros países, en Colombia, y en otros países, Honduras, países muy salvajes, de gente salvaje que andan en muchos países andan con la pistola a la cintura, a gente común. Imagínense, puede matar a cada cual. Vamos a orar contra todos estos y veremos lo que el Señor va a hacer. Nosotros ya hemos visto tantas veces como Él es un Dios vivo, un Dios presente, un Dios que escucha nuestras oraciones y manda ayuda a los necesitados. Por eso alabamos a Dios y deseamos que toda su iglesia llegue a ser obreros, llegue a ser un instrumento dócil en sus manos. Que Jehová bendiga a Jacob y lo transforme en Israel y llegue a ser su instrumento perfecto de defensa a las viudas, huérfanos, extranjeros y liberación de los presos en este mundo y castigo de los malvados. Y entonces vendrá el fin sobre este mundo. Que la paz sea con Israel. Amén.